El café se me derramó sobre el vestido azul cuando Alejandro pronunció esas palabras que jamás imaginé escuchar. Sofía, quiero el divorcio, dijo sin levantar la vista del periódico, como si estuviera pidiendo más azúcar para su café. Me quedé helada en la cocina de nuestra casa en la colonia Roma. 5 años de matrimonio, 3 de noviazgo, y me lo decía así, un martes cualquiera a las 7 de la mañana. ¿Perdón?, susurré, limpiándome el café de la blusa con manos temblorosas. Alejandro finalmente me miró. Sus ojos cafés que antes me derretían ahora parecían fríos como el hielo. Ya no funciona esto entre nosotros, Sofía. Es mejor terminar antes de que sea más difícil. ¿Más difícil? Alejandro, llevamos 8 años juntos. ¿De qué hablas? Se levantó de la mesa, ajustándose la corbata como si fuera un día normal de trabajo en su despacho de abogados. Los papeles ya están listos. Solo necesito tu firma. ¿Los papeles ya están listos?, repetí, sintiendo como si el mundo se me viniera encima. ¿Desde cuándo planeas esto? Desde hace tiempo, Sofía. No te hagas la sorprendida. Sabes que las cosas han estado raras entre nosotros. Era cierto que últimamente Alejandro llegaba tarde, que apenas hablábamos, que dormía en el sofá más seguido, pero pensé que era por el estrés del trabajo, no que estuviera planeando destrozar nuestro matrimonio. Alejandro, podemos hablar, ir a terapia de pareja. No, Sofía, mi decisión está tomada. Tomó su maletín y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir se volteó. Y necesito que te vayas de la casa. Técnicamente está a mi nombre. La puerta se cerró con un sonido que resonó en mi pecho como un disparo. Me quedé sola en la cocina, rodeada del aroma a café y del silencio más doloroso de mi vida. ¿Qué había pasado con el hombre que me prometió amor eterno? ¿Qué había pasado con nuestros planes de tener hijos, de envejecer juntos? Tomé mi teléfono y marqué a mi mejor amiga. Carmen, necesito verte. Alejandro me pidió el divorcio. Carmen vivía en un bonito departamento en la colonia Condesa. Cuando llegué a su puerta con 2 maletas y los ojos hinchados de tanto llorar, me recibió con un abrazo que necesitaba desesperadamente. Órale, Sofía, cuéntame todo, me dijo mientras preparaba té de manzanilla. Le conté cada detalle de esa horrible mañana. Carmen me escuchaba con el ceño fruncido, moviendo la cabeza. No mames, Sofía, eso no se hace así. 8 años no se tiran a la basura de la noche a la mañana. Eso mismo pienso yo. Pero él ya tenía todo planeado, hasta los papeles listos. ¿Y no te dijo por qué? ¿No hay otra mujer? No lo sé, Carmen. Todo pasó tan rápido que no pude ni preguntar bien. Carmen se quedó pensativa un momento. Mira, Sofía, yo trabajo en recursos humanos y he visto muchos casos así. Los hombres no actúan de esa manera tan fría a menos que tengan una razón muy específica. ¿Qué quieres decir? Puede ser otra mujer, problemas de dinero o... Se detuvo. ¿O qué? ¿O que necesite estar soltero por alguna razón legal? No entendía a qué se refería Carmen, pero sus palabras se quedaron dándome vueltas en la cabeza. Esa noche, acostada en el sofá de Carmen, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara fría de Alejandro, escuchaba sus palabras cortantes. Al día siguiente decidí ir por más de mis cosas a la casa. Usé mi llave, pensando que todavía tenía derecho. La casa estaba vacía. Alejandro ya se había ido al trabajo. Mientras empacaba mi ropa, encontré algo extraño en el escritorio de Alejandro. Una carta del despacho de abogados donde trabajaba, pero no era correspondencia normal. Era una notificación sobre una herencia. El corazón se me aceleró cuando leí los nombres. Herencia de doña Esperanza Morales para Alejandro Morales Ruiz, soltero. ¿Soltero? Pero si estábamos casados. ¿Por qué decía soltero? Seguí leyendo y la sangre se me heló. La herencia era de una tía abuela de Alejandro que ni sabía que existía, y el monto era de 20 millones de pesos. Pero había una condición muy específica. El heredero debía estar soltero al momento de reclamar la herencia. Todo comenzó a tener sentido. El divorcio repentino, la frialdad, la prisa por hacer los papeles. Alejandro no me dejaba porque no me amara. Me dejaba por 20 millones de pesos. Guardé la carta en mi bolsa con manos temblorosas. 20 millones de pesos. Una fortuna que Alejandro estaba dispuesto a obtener destruyendo nuestro matrimonio. Regresé corriendo al departamento de Carmen. Carmen, no vas a creer lo que encontré. Le grité antes de entrar siquiera. Le enseñé la carta y vi cómo su cara pasaba de la sorpresa
a la indignación. «¡Pinche cabrón!», exclamó. «Te está usando, Sofía. No puedo creerlo. 8 años de mi vida para que me tire a la basura por dinero. Espérate, espérate». Carmen se puso de pie, caminando de un lado a otro. «Esto no puede quedarse así. Hay algo que podemos hacer». «¿Cómo qué?». «Los papeles del divorcio ya están hechos. Probablemente ya los presentó». Carmen tomó su laptop y comenzó a teclear rápidamente. «Mira, Sofía, trabajo en recursos humanos de un despacho de abogados. Conozco a gente que sabe de estas cosas. Si Alejandro está mintiendo sobre su estado civil para obtener una herencia, eso es fraude». «¿Fraude?». «Sí, mi amor. Y no solo eso. Si ustedes siguen legalmente casados cuando él reclame la herencia, técnicamente tú también tienes derecho a una parte por ser su esposa». El corazón comenzó a latirme más rápido, pero esta vez no era de dolor, sino de algo parecido a la esperanza. «¿En serio?». «Claro que sí, pero necesitamos actuar rápido». «¿Ya firmaste los papeles del divorcio?». «No, aún no. Me dijo que tenía hasta el viernes». Carmen sonrió con malicia. «Perfecto. Entonces aún están casados. Mañana vamos con mi amigo Rodrigo, él es abogado especialista en herencias. Vamos a ver qué podemos hacer». Esa noche pude dormir un poco mejor. Por primera vez desde que Alejandro me pidió el divorcio, sentía que tenía algo de control sobre la situación. Pero al día siguiente, cuando llegamos al despacho de Rodrigo, me di cuenta de que las cosas eran más complicadas de lo que pensaba. «El problema, Sofía», me explicó Rodrigo, un hombre de unos 40 años con lentes y cara seria, «es que necesitamos pruebas de que Alejandro está actuando de mala fe. ¿No basta con la carta que encontré? Esa carta solo prueba que existe la herencia y las condiciones. Necesitamos demostrar que él te pidió el divorcio específicamente para poder reclamarla». Carmen y yo nos miramos. «¿Y cómo podemos hacer eso?». Rodrigo se recargó en su silla. «Necesitamos que él confiese, o encontrar más evidencia de su plan». «¿Confesión?». «Alejandro nunca va a confesar algo así». Una sonrisa extraña cruzó por la cara de Rodrigo. «Nunca digas nunca, Sofía. La gente confiesa más cosas de las que crees cuando se siente segura». «¿Qué tienes en mente?», le pregunté a Rodrigo. «Mira, Sofía, tu esposo cree que ya ganó. Piensa que tú no sabes nada de la herencia y que vas a firmar el divorcio sin preguntas. La gente así se vuelve descuidada». Carmen se adelantó en su silla. «¿Estás sugiriendo que Sofía le tienda una trampa?». «No una trampa. Solo que actúe como si no supiera nada y trate de que él hable. Si podemos grabarlo admitiendo que se está divorciando por el dinero, tenemos un caso sólido». La idea me daba miedo y emoción a la vez. Nunca había sido una persona mentirosa o manipuladora, pero Alejandro me había traicionado de la peor manera. ¿Cómo lo haría? Simple. Le hablas. Le dices que quieres hablar de la reconciliación, que has estado pensando y que tal vez tenía razón, que ya no funcionaba la relación. Hazlo sentir cómodo, como si fueras a firmar sin problemas. Y después, muy sutilmente, empiezas a preguntarle sobre el futuro. ¿Qué va a hacer ahora que va a estar soltero? Si tiene planes específicos. Deja que él solito te cuente de la herencia. Carmen aplaudió. «Es perfecto. Los hombres no pueden evitar presumir cuando creen que ganaron». Rodrigo sacó un pequeño dispositivo de su cajón. «Esto es una grabadora. Es legal usarla siempre y cuando una de las partes de la conversación sepa que se está grabando. En este caso, tú». Tomé el aparatito. Era más pequeño de lo que pensaba, del tamaño de una moneda. ¿Y si no funciona? ¿Y si no dice nada? Entonces firmas el divorcio y seguimos con el plan B. ¿Hay un plan B? Rodrigo sonrió. Siempre hay un plan B, Sofía. Pero primero intentemos con esto. Salimos del despacho con un plan. Esa misma tarde le mandaría un mensaje a Alejandro pidiendo hablar. Sería la conversación más importante de mi vida. Pero mientras caminábamos hacia el coche, Carmen me detuvo. «Sofía, ¿estás segura de esto? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás». Pensé en los 8 años que había pasado con Alejandro, en todos los planes que habíamos hecho juntos, en lo fácil que había sido para él tirarlos a la basura por dinero. «Estoy segura, Carmen. Él empezó esto. Ahora vamos a terminarlo». Tomé mi teléfono y le escribí a Alejandro. «¿Podemos hablar esta noche? Hay cosas que necesito decirte». Su respuesta llegó casi inmediatamente. «Claro, te veo en el café de siempre a las 8. El café de siempre, donde habíamos tenido nuestra primera cita hace 8 años.
La ironía me dolió un poco, pero también me dio fuerzas. Esta vez, yo tendría el control de la conversación. El Café Luna estaba exactamente igual que siempre. Las mismas mesas de madera, las mismas luces tenues, el mismo aroma a café tostado que me traía tantos recuerdos. Llegué 5 minutos antes de las 8, con la grabadora en mi bolsa y el corazón latiéndome como tambor. Elegí la mesa del rincón, la misma donde nos habíamos sentado en nuestra primera cita. Alejandro llegó puntual, como siempre. Se veía guapo con su traje gris, pero había algo diferente en él. Parecía más relajado, como si se hubiera quitado un peso de encima. «Hola, Sofía», me dijo, dándome un beso en la mejilla como si fuéramos viejos amigos. «Hola, Alejandro. Gracias por venir». Se sentó frente a mí y pidió un café americano. Yo ya tenía mi capuchino, que no había tocado por los nervios. «¿Cómo has estado?», me preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Bien, considerando las circunstancias. He estado pensando mucho en lo que dijiste». «¿En serio?». Activé discretamente la grabadora en mi bolsa. «Sí, creo que tienes razón, Alejandro. Tal vez ya no funcionamos como pareja». Vi un destello de sorpresa en sus ojos, seguido de alivio. «Me da gusto que lo veas así, Sofía. Pensé que ibas a ser más difícil». Al principio estaba enojada, pero después me puse a pensar, los dos merecemos ser felices, ¿no? Exactamente. No tiene caso aferrarse a algo que ya no funciona. Tomé un sorbo de mi capuchino tratando de parecer relajada. ¿Ya tienes planes para cuando estés soltero otra vez? Alejandro se inclinó hacia adelante, y por un momento vi al hombre del que me había enamorado. La verdad sí, Sofía. Tengo planes muy buenos. ¿Ah, sí? Cuéntame. Bueno, dudó un momento. No quiero que suene mal, pero van a cambiar muchas cosas para mí muy pronto. ¿En qué sentido? En el sentido económico principalmente. Mi situación va a mejorar mucho. El corazón se me aceleró. Estaba cayendo en la trampa. ¿Got un ascenso en el despacho? No, es algo mejor que eso. Mucho mejor. ¿Me puedes contar o es secreto? Alejandro miró alrededor del café, como para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. ¿Te acuerdas que te conté que mi abuela tenía hermanas? Sí, creo que mencionaste algo hace años. Una de ellas, la tía Esperanza, murió hace 2 meses. Nunca la conocí. Vivía en Guadalajara. Lo siento, no sabía. No hay problema, como te digo, nunca la conocí. Pero resulta que bajó la voz. Me dejó una herencia muy importante. Traté de no mostrar emoción. ¿En serio? ¿Qué tipo de herencia? Dinero, Sofía. Mucho dinero. ¿Cuánto es mucho? Alejandro sonrió con una mezcla de orgullo y avaricia que nunca había visto en él. 20 millones de pesos. Fingí sorpresa. 20 millones. Alejandro, eso es una fortuna. Lo sé. Puedo comprar una casa en las Lomas, cambiar el coche, tal vez poner mi propio despacho. ¡Qué increíble! Pero ¿por qué no me habías contado nada? La sonrisa se le borró un poco de la cara. Bueno, es que hay algunas complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? Alejandro jugueteó con su taza de café. El testamento tiene ciertas condiciones. ¿Cómo cuáles? Respiró profundo. El heredero tiene que estar soltero para poder reclamar el dinero. Y ahí estaba, la confesión que necesitaba. Fingí confusión, aunque por dentro estaba gritando de triunfo. ¿Soltero? ¿Por qué? Al parecer la tía Esperanza tuvo problemas con su esposo. Perdió mucho dinero en el divorcio y se volvió muy amargada con el matrimonio. En su testamento especifica que solo puede heredar a alguien soltero. Pero tú no estás soltero, Alejandro. Estamos casados. Vi cómo se tensó un poco. Por eso necesito que firmemos los papeles del divorcio lo más pronto posible. Una vez que sea oficial, puedo reclamar la herencia. ¿Hace cuánto sabes de esta herencia? El abogado me contactó hace 3 semanas. 3 semanas. Exactamente cuando Alejandro había empezado a actuar raro, a llegar tarde, a dormir en el sofá. Entonces, hice una pausa, como si estuviera procesando la información. ¿Por eso me pediste el divorcio? Alejandro se movió incómodo en su silla. No es tan simple, Sofía. Pero sí es la razón principal, ¿verdad? Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Alejandro bajó la mirada. Mira, Sofía, las cosas entre nosotros ya no estaban bien. Alejandro, sé honesto conmigo. Si no hubiera aparecido esta herencia, ¿me habrías pedido el divorcio? Otro silencio. Más largo. No lo sé, Sofía. ¿No lo sabes o no lo habrías hecho?
Está bien. Probablemente no. Al menos no ahora. Sentí una mezcla de dolor y satisfacción. Dolor porque confirmaba que nuestro matrimonio había sido sacrificado por dinero. Satisfacción porque ya tenía la confesión grabada. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Alejandro? ¿Qué? Que no confiaras en mí, que no me dijeras la verdad. Podríamos haber encontrado una solución juntos. ¿Qué tipo de solución? No sé. Tal vez un divorcio temporal, o buscar alguna forma legal de... No funciona así, Sofía. Los abogados de la herencia son muy estrictos. Tienen que verificar el estado civil oficialmente. Y después, una vez que tengas el dinero, ¿qué va a pasar? Alejandro me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿A qué te refieres? ¿Hay alguna posibilidad de que volvamos a estar juntos? La pregunta lo tomó por sorpresa. Se quedó callado un largo rato, jugueteando con su servilleta. Sofía, yo, honestamente no lo había pensado, y ahí estaba mi respuesta. Para él, yo era solo un obstáculo que tenía que quitar para obtener su fortuna. No había planes de reconciliación, no había amor verdadero esperando, solo había avaricia. Ya veo, dije, levantándome de la mesa. Creo que ya escuché todo lo que necesitaba escuchar. Sofía, ¿a dónde vas? A casa de Carmen. Mañana paso por los papeles del divorcio. ¿Los vas a firmar? Me volteé hacia él una última vez. Sí, Alejandro, los voy a firmar. Te deseo mucha felicidad con tu herencia. Salí del café con la grabadora en mi bolsa y el corazón roto, pero también con una determinación que no había sentido antes. Alejandro había mostrado sus cartas. Ahora era mi turno de jugar las mías. A las 9 de la mañana siguiente, estaba en el despacho de Rodrigo con Carmen y la grabación de la conversación con Alejandro. Perfecto, Sofía, dijo Rodrigo después de escuchar toda la grabación. Esto es exactamente lo que necesitábamos. ¿En serio es suficiente? Es más que suficiente. Tenemos a tu esposo admitiendo que se está divorciando específicamente para reclamar una herencia, que sabía de la herencia antes de pedirte el divorcio y que probablemente no se habría divorciado sin este incentivo económico. Carmen aplaudió. Perfecto, ¿ahora qué sigue? Ahora viene la parte divertida, sonrió Rodrigo. Vamos a presentar una demanda por fraude matrimonial y vamos a solicitar una medida cautelar para congelar cualquier intento de reclamar la herencia hasta que se resuelva el caso. ¿Eso se puede hacer? Por supuesto, si hay indicios de que alguien está tratando de defraudar a su cónyuge modificando su estado civil para obtener beneficios económicos, un juez puede ordenar que se congelen esos beneficios. Sentí una emoción extraña. Por primera vez en semanas, tenía poder en la situación. ¿Y qué pasa si ganamos el caso? Si ganamos, Alejandro tendría que compartir la herencia contigo como su esposa legítima, o bien, el divorcio sería declarado nulo por haberse basado en fraude. ¿Compartir la herencia? Exacto. En el matrimonio, los bienes adquiridos durante la unión son comunitarios. Si él obtiene la herencia mientras aún están casados, técnicamente tú tienes derecho a la mitad, 10 millones de pesos. Nunca había pensado en esa cantidad de dinero, pero más que el dinero, lo que me importaba era la justicia. ¿Cuándo podemos empezar? Ahora mismo. Pero necesito que me prometas algo, Sofía. ¿Qué? No puedes firmar esos papeles de divorcio. Si los firmas, perdemos toda la base legal de nuestro caso. ¿Y si Alejandro sospecha algo? Que sospeche. Una vez que presentemos la demanda, se va a enterar de todas formas. Pero mientras tanto, necesitamos que el matrimonio siga siendo legal. Carmen tomó mi mano. Sofía, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Va a ser una batalla legal larga y probablemente muy fea. Pensé en la cara de Alejandro en el café, en lo fácil que había sido para él confesarme que había destruido nuestro matrimonio por dinero, en su falta total de remordimiento. Estoy segura. Que empiece la batalla. Rodrigo comenzó a preparar los documentos mientras yo llamé a Alejandro. ¿Alejandro? Soy Sofía, sobre los papeles del divorcio. ¿Ya los firmaste? Necesito más tiempo para pensarlo. Un silencio tenso. Sofía, ya hablamos de esto ayer. Dijiste que ibas a firmarlos. Cambié de opinión. Necesito unos días más. ¿Unos días más? ¿Para qué? Para asegurarme de que es lo que quiero. 8 años de matrimonio no se pueden tirar a la basura así nada más. Sofía, no me hagas esto. Necesito esos papeles firmados. ¿Por qué tanta prisa, Alejandro? Otro silencio. Solo. Dame una fecha límite. ¿Cuándo los vas a firmar?
No lo sé. Te aviso. Colgué el teléfono sintiendo una satisfacción extraña. Por primera vez Alejandro sonaba nervioso. Perfecto, dijo Rodrigo. Ahora tiene presión. La gente presionada comete errores. ¿Qué tipo de errores? Ya verás, Sofía, ya verás. Durante los siguientes 3 días Alejandro me llamó 6 veces. Cada llamada era más desesperada que la anterior. Sofía, necesitamos hablar. Sofía, estás siendo irracional. Sofía, si no firmas los papeles, voy a tener que tomar medidas legales. La cuarta llamada fue la más interesante. ¿Qué tipo de medidas legales? Le pregunté. Puedo solicitar el divorcio sin tu consentimiento por abandono del hogar conyugal, pero yo no abandoné el hogar. Tú me pediste que me fuera. Eso no se puede probar, Sofía. ¿Estás seguro? Otro silencio incómodo. Alejandro no sabía que yo tenía grabada nuestra conversación en el café, donde él mismo admitía haberme pedido que me fuera de la casa. Mira, Sofía, ¿qué quieres? ¿Dinero o la casa? Podemos negociar. No quiero nada, Alejandro. Solo tiempo para pensar. ¿Tiempo para pensar en qué? En si realmente quiero terminar nuestro matrimonio. Pero si ayer dijiste que estabas de acuerdo. Ayer estaba confundida. Hoy estoy más clara. Colgué y me quedé viendo el teléfono. Carmen estaba sentada a mi lado en su sala. Se está desesperando, dijo. Se nota. Rodrigo tenía razón. La presión lo está volviendo loco. Mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número que no conocía. Bueno, ¿señora Sofía Hernández de Morales? Sí, soy yo. Habla el licenciado Martínez, del despacho Herrera y Asociados. Represento a su esposo en el proceso de divorcio. ¿Alejandro contrató otro abogado? Así es, señora. La llamo para informarle que si no firma los documentos de divorcio por mutuo consentimiento antes del viernes, procederemos a solicitar el divorcio necesario por abandono del hogar conyugal. Ya veo. ¿Algo más? También queremos informarle que cualquier dilación innecesaria en este proceso podría resultar en que usted tenga que pagar las costas del juicio. Entiendo. ¿Puedo preguntarle algo, licenciado? Por supuesto. ¿Su cliente le dijo por qué tiene tanta prisa por divorciarse? Una pausa. Eso es información confidencial entre abogado y cliente, señora. Claro, entiendo. Muchas gracias por la llamada. Colgué y llamé inmediatamente a Rodrigo. Contrató otro abogado y me están amenazando con costas del juicio. Perfecto. Eso significa que está desesperado. Y también significa que ahora es el momento de actuar. ¿Ya presentamos la demanda? Mañana a primera hora. Pero necesito que esta noche vayas a la casa y trates de encontrar más evidencia del plan de Alejandro. ¿Cómo qué? Cualquier documento relacionado con la herencia, comunicaciones con los abogados de la herencia, fechas importantes. Entre más evidencia tengamos, más sólido será nuestro caso. ¿No es riesgoso? ¿Y si me encuentra ahí? Llévate a Carmen contigo. Y si Alejandro llega, solo dices que fuiste por más de tus cosas. Carmen asintió. Vamos esta noche, Sofía, mientras él esté en su cita con su nuevo abogado. ¿Cómo sabes que tiene cita con su abogado? Carmen sonrió con malicia, porque lo seguí ayer. Tiene cita a las 8 en un restaurante en Polanco. Carmen, no puedo creer que lo haya seguido. Por ti hago cualquier cosa, amiga. Además, fue divertido. Me sentí como detective privado. Esa noche, mientras Alejandro cenaba con su abogado planeando cómo forzarme al divorcio, Carmen y yo registramos su casa buscando las pruebas que terminarían con sus planes. Y las encontramos. La casa estaba oscura y silenciosa cuando Carmen y yo entramos usando mi llave. Me sentía como una intrusa en lo que había sido mi hogar durante 5 años. ¿Dónde empezamos?, susurró Carmen, aunque no había nadie más en la casa. En su oficina. Si hay más documentos sobre la herencia, estarán ahí. La oficina de Alejandro estaba en el 2.º piso, al final del pasillo. Había estado ahí cientos de veces, pero ahora me parecía el territorio enemigo. Tú revisa el escritorio, yo voy a ver en el archivo, le dije a Carmen. El escritorio estaba más desordenado de lo normal, papeles esparcidos, tazas de café sucias, varios archiveros abiertos. Alejandro definitivamente estaba estresado. En el primer cajón encontré algo interesante, un sobre con el sello del despacho Herrera y Asociados. Adentro había una factura por servicios legales y una carta. La factura era por 50,000 pesos, pagados por servicios de divorcio express y asesoría en herencias. La fecha era de hace 2 semanas.
confirmando que Alejandro había planeado todo esto desde mucho antes de hablar conmigo. Pero la carta era aún más reveladora. Estimado Liquirano Morales, como discutimos en nuestra reunión, el proceso de divorcio debe completarse antes del 15 de diciembre para que pueda reclamar la herencia sin complicaciones. Le recomendamos encarecidamente que no revele a su esposa los motivos del divorcio, ya que esto podría complicar el proceso legal. Carmen, encontré algo, susurré emocionada. Carmen se acercó corriendo desde el archivo. ¿Qué es? Le enseñé la carta y vi cómo sus ojos se abrían como platos. No mames, esta carta es oro puro, Sofía. Su propio abogado le está aconsejando que te mienta. Y mira la fecha límite, 15 de diciembre. Faltan solo 2 semanas. Por eso tiene tanta prisa. ¿Encontraste algo más? Seguí revisando el escritorio. En el último cajón, debajo de una pila de contratos viejos, encontré algo que me hizo temblar. Una carpeta marcada como Plan B, Sofía. Con manos temblorosas abrí la carpeta. Adentro había varios documentos que me helaron la sangre. Una investigación sobre mis antecedentes financieros, una valoración de mis pocos bienes personales, un borrador de demanda por abandono del hogar conyugal y, lo peor de todo, un reporte de un detective privado que me había estado siguiendo durante las últimas 2 semanas. Carmen, esto es horrible, le dije, enseñándole los papeles. Me ha estado investigando como si fuera una criminal. Carmen leyó los documentos con cara de horror. Sofía, esto es enfermizo. Alejandro no solo te está traicionando, te está acosando. El reporte del detective tenía fotos mías saliendo del departamento de Carmen, entrando a tiendas, hablando por teléfono en la calle. Me sentí violada, como si hubiera perdido toda mi privacidad. ¿Por qué haría esto? Porque quiere estar preparado para cualquier cosa que puedas hacer. Si no firmas el divorcio por las buenas, tiene todo listo para hacerlo por las malas. Pero ¿por qué tanto extremo? ¿No puede esperar unos meses más para la herencia? Carmen siguió leyendo los documentos. Mira esto, Sofía. Hay una cláusula en el testamento que dice que si la herencia no se reclama antes del 31 de diciembre, pasa al siguiente heredero en la lista. ¿Quién es el siguiente heredero? Su prima Claudia, que vive en Estados Unidos y ya está soltera. Ahí estaba el verdadero motivo de la desesperación de Alejandro. No solo tenía que estar soltero para reclamar la herencia, tenía que hacerlo antes de fin de año, o la perdería para siempre. ¿Encontraron algo en el archivo? Le pregunté. Sí, pero no te va a gustar. Carmen me enseñó una carpeta que decía después del divorcio. Adentro había folletos de casas en las Lomas Altas, información sobre un Porsche nuevo y algo que me dolió más que todo lo demás. Una reservación para unas vacaciones en Europa para 2 personas, con fechas para enero del próximo año. 2 personas, murmuré. Ya tiene planeado con quién va a gastar el dinero. ¿Crees que hay otra mujer? Tiene que haberla. Nadie hace reservaciones para 2 personas y va a viajar solo. En ese momento escuchamos el sonido de la puerta principal abriéndose. «Mierda», susurró Carmen. Alejandro llegó temprano. Rápidamente guardé todos los documentos importantes en mi bolsa y apagamos las luces de la oficina. Escuchamos pasos subiendo las escaleras. «Sofía, ¿eres tú?», gritó Alejandro desde abajo. No teníamos escapatoria. Carmen y yo nos miramos con pánico. «Respóndele», me susurró Carmen. «Actúa normal». «Sí, soy yo», grité de vuelta. «Vine por más de mis cosas». Los pasos se acercaron a la oficina. Alejandro apareció en la puerta con cara de desconfianza. «¿Qué hacen en mi oficina?» «Buscaba unos documentos míos que dejé aquí». Mentí. Carmen me acompañó. Alejandro miró alrededor de la oficina, notando que algunos cajones estaban ligeramente abiertos. ¿Qué tipo de documentos? Mis papeles de la universidad, el acta de nacimiento. Para el trabajo nuevo. ¿Qué trabajo nuevo? Conseguí trabajo en una agencia de marketing. Necesito mis documentos personales. Vi cómo Alejandro se relajaba un poco. La idea de que yo consiguiera trabajo y fuera independiente económicamente parecía aliviarlo. ¿Ya encontraste lo que buscabas? Sí, ya terminamos. Nos vamos. Caminamos hacia la puerta, pero Alejandro me detuvo. Sofía, sobre los papeles del divorcio. Mañana hablamos de eso, Alejandro. Ya es muy tarde. Es que necesito una respuesta. Mi abogado dice que si no los firmas pronto, va a ser más complicado. Lo miré directamente a los ojos, sabiendo que en mi bolsa tenía todas las pruebas de su traición.
Te doy mi respuesta mañana, Alejandro. Te lo prometo. Salimos de la casa con los documentos más importantes escondidos en mi bolsa. En el coche, Carmen y yo nos quedamos en silencio por varios minutos. ¿Qué vamos a hacer con todo esto?, preguntó finalmente. Vamos a enseñárselo a Rodrigo mañana temprano, y después vamos a destruir a Alejandro antes de que él me destruya a mí. A las 8 de la mañana estaba en el despacho de Rodrigo con una bolsa llena de documentos que cambiarían todo el caso. «Santo Dios, Sofía», dijo Rodrigo después de revisar todos los papeles. «Esto es mucho mejor de lo que esperaba. Tu esposo no solo cometió fraude matrimonial, también te ha estado acosando». ¿El detective privado cuenta como acoso? Por supuesto. Vigilancia no autorizada de un cónyuge durante un proceso de divorcio puede considerarse acoso, especialmente cuando se hace sin tu conocimiento o consentimiento. Carmen aplaudió desde su silla. Perfecto. ¿Eso significa que podemos demandarlo por más cosas? Exactamente. Ahora tenemos bases para demanda por fraude matrimonial, demanda por acoso, solicitud de medida cautelar sobre la herencia y, lo más importante, nulidad del proceso de divorcio por haberse iniciado con dolo. ¿Nulidad? Sí, Sofía. Si un divorcio se basa en mentiras y fraude, un juez puede declararlo nulo. Eso significa que Alejandro no solo no conseguiría divorciarse, sino que quedaría expuesto legalmente por todos sus intentos de manipulación. El teléfono de Rodrigo sonó. Era su secretaria. «Licenciado, tiene una llamada del Lic Martínez, del despacho Herrera y Asociados». Rodrigo sonrió con malicia. «Pásemelo». «Buenos días, licenciado Martínez». «Sí, represento a la señora Sofía Hernández». «¿Cómo dice?» «Ah, ¿su cliente quiere llegar a un acuerdo?» «Me parece perfecto». «¿Qué propone?» La conversación duró unos 5 minutos. Rodrigo asentía y tomaba notas, pero su expresión se volvía cada vez más divertida. «Muy bien, licenciado. Le consulto a mi cliente y le contesto en 1 hora». «Perfecto. Que tenga buen día». Colgó el teléfono y nos miró con una sonrisa enorme. «Adivinen qué. Alejandro quiere negociar». «¿En serio? ¿Qué ofrece?» «La casa, el coche y 50,000 pesos de compensación si firmas el divorcio hoy mismo». Carmen y yo nos miramos. «¿50,000 pesos?» Dije. «¿Está loco? La herencia son 20 millones». «Exactamente. Está ofreciendo migajas comparado con lo que realmente está en juego». ¿Qué le contestamos? Rodrigo se recargó en su silla con aire de triunfo. Le contestamos que no, y después presentamos nuestra demanda. En 1 hora, Alejandro va a recibir la sorpresa de su vida. ¿Qué va a pasar exactamente? Un oficial judicial va a ir a su oficina a notificarle 3 cosas. Primero, que está siendo demandado por fraude matrimonial y acoso. Segundo, que hay una medida cautelar que le prohíbe reclamar cualquier herencia mientras esté casado. Y tercero, que todos sus bienes están congelados hasta que se resuelva el caso. ¿Pueden congelar sus bienes? Cuando hay indicios de que alguien está tratando de ocultar dinero o bienes para defraudar a su cónyuge, sí, y con toda la evidencia que tenemos, cualquier juez va a aprobar esa medida. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de lo que estaba a punto de pasar. En 1 hora, Alejandro pasaría de creer que tenía todo bajo control a darse cuenta de que había perdido completamente el juego. ¿Estás segura de esto, Sofía?, me preguntó Rodrigo. Una vez que presentemos esta demanda no hay vuelta atrás. Esto va a ser una guerra legal total. Pensé en todas las humillaciones que había sufrido, en cómo Alejandro me había mentido, me había investigado como a una criminal, había planeado cada detalle de mi destrucción mientras yo creía que estaba casada con el hombre que amaba. Estoy segura, Rodrigo, que comience la guerra. Perfecto. Carmen, ¿puedes ir a comprar palomitas? Porque esto se va a poner muy interesante. 1 hora después, mientras tomábamos café en el despacho de Rodrigo, su teléfono comenzó a sonar sin parar. La guerra había comenzado. El teléfono de Rodrigo había sonado 6 veces en los últimos 20 minutos. Todas las llamadas eran del Lic Martínez, el abogado de Alejandro. No le contesto, dijo Rodrigo con una sonrisa. Que se desespere un poco más. ¿Crees que ya recibió la notificación? Sin duda. A estas alturas ya sabe que sus planes se fueron al caño. Mi teléfono personal comenzó a sonar. Era Alejandro. ¿Contesto? Claro, pero ponlo en altavoz. Quiero escuchar qué tiene que decir. Contesté el teléfono.
Bueno, Sofía, gritó Alejandro desde el otro lado de la línea. ¿Qué carajos hiciste? Su voz sonaba desesperada y furiosa al mismo tiempo. Buenos días, Alejandro. ¿De qué hablas? No te hagas la tonta. Acabas de arruinar todo, todo. Sigo sin entender de qué hablas. La demanda, Sofía. La pinche demanda que presentaste. Ah, ¿ya te enteraste? Qué rápido trabaja el sistema judicial. Esto es una venganza. Es una maldad. Rodrigo y Carmen me hacían señas para que siguiera hablando y mantuviera a Alejandro en la línea. ¿Venganza por qué, Alejandro? Por el divorcio. Solo porque no quise seguir casado contigo. ¿Solo por eso? ¿Estás seguro de que no hay ninguna otra razón? Un silencio del otro lado. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de 20 millones de pesos, Alejandro. Otro silencio, más largo. No sé de qué hablas. ¿En serio? ¿No sabes nada de la herencia de tu tía Esperanza? ¿Cómo? ¿Cómo sabes de eso? ¿Entonces sí existe? Sofía, eso no tiene nada que ver contigo. Rodrigo me hizo una seña de perfecto con los dedos. ¿No tiene nada que ver conmigo? Alejandro, soy tu esposa. Todo lo que obtengas durante nuestro matrimonio me corresponde también. Pero nos vamos a divorciar. ¿Nos vamos a divorciar? ¿O me vas a divorciar para quedarte con todo el dinero? Eso no es verdad. ¿En serio? Porque tengo grabada nuestra conversación en el café, donde me confesaste exactamente eso. Un silencio mortal del otro lado de la línea. Sofía, ¿qué, Alejandro? ¿Ya no tienes nada que decir? Necesitamos hablar, en persona. ¿Para qué? Para arreglar esto. Podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? No lo sé. La mitad. Te doy la mitad de la herencia, si retiras la demanda. Rodrigo negó vigorosamente con la cabeza. ¿La mitad? ¿Me das la mitad de algo que ya me corresponde por ley? Sofía, por favor. Si no retiras esa demanda, voy a perder todo. El plazo para reclamar la herencia vence en 2 semanas. Eso no es mi problema, Alejandro. Sí es tu problema. Si pierdo la herencia, tú también pierdes. ¿Así? Pues entonces tendremos que encontrar otra solución. ¿Cuál? Muy simple. Cancelas el divorcio, admites públicamente que me mentiste y reclamas la herencia como hombre casado. Eso no puedo hacerlo. El testamento especifica que tengo que estar soltero. Entonces tenemos un problema, ¿verdad? Sofía, por favor. Adiós, Alejandro. Si quieres hablar conmigo, hazlo a través de mi abogado. Colgué el teléfono y me quedé viendo a Rodrigo y Carmen. ¿Cómo lo hice? Perfecto, gritó Carmen. Lo tienes comiendo de tu mano. Y acabas de conseguir otra confesión grabada, añadió Rodrigo. Admitió que hay una herencia y que necesita estar soltero para reclamarla. Pero ¿qué pasa si realmente pierde la herencia? ¿No perdemos todos? Rodrigo sonrió misteriosamente. ¿Quién dijo que va a perder la herencia? ¿A qué te refieres? Tengo una idea, Sofía, pero necesito que confíes en mí y que me dejes hacer algunas investigaciones. ¿Qué tipo de investigaciones? Sobre el testamento de la tía Esperanza. Algo me huele raro en toda esta historia. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Bueno, señora Sofía, habla el Lic. Martínez. Buenos días, licenciado. Necesitamos reunirnos urgentemente. Mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo muy generoso. Miré a Rodrigo, quien asintió. ¿Qué tan generoso, licenciado? 70% de la herencia para usted, 30% para él. Carmen casi se cayó de la silla. Interesante. ¿Y a cambio de qué? Usted retira todas las demandas y firma el divorcio hoy mismo. Lo voy a pensar, licenciado. Le contesto en 1 hora. Señora, el tiempo es muy importante aquí. 1 hora, licenciado. Colgué y miré a Rodrigo. 70% son 14 millones de pesos. Lo sé, es mucho dinero. Pero algo me dice que podemos conseguir mucho más que eso si esperamos un poco. ¿Qué tienes en mente? Rodrigo abrió su laptop y comenzó a teclear. Voy a investigar a la famosa tía Esperanza, porque algo me dice que esta herencia no es lo que parece. Rodrigo había estado investigando durante 2 horas mientras Carmen y yo esperábamos con ansiedad. Finalmente cerró su laptop con una expresión de triunfo. «Lo sabía», exclamó. Sabía que algo estaba raro. ¿Qué encontraste? Para empezar, la tía Esperanza Morales no murió hace 2 meses. Carmen y yo nos miramos confundidas. ¿Cómo que no murió? Murió hace 6 meses. Y ya había un heredero que reclamó la herencia hace 4 meses. ¿Qué? ¿Entonces no hay herencia para Alejandro? Espérate, que se pone mejor. El heredero que ya reclamó la herencia fue
Alejandro Morales Ruiz. Me quedé con la boca abierta. ¿Cómo es posible? Muy simple. Alejandro ya reclamó y recibió la herencia hace 4 meses, cuando aún estaba casado contigo, lo que significa que técnicamente ya tienes derecho a la mitad de ese dinero. Pero entonces, ¿por qué me está mintiendo sobre el testamento y la condición de estar soltero? Rodrigo sonrió como un gato que acaba de atrapar un ratón. Porque quiere quedarse con todo el dinero. Te está mintiendo para que aceptes el divorcio creyendo que él aún no ha recibido nada, cuando en realidad ya tiene los 20 millones en su cuenta bancaria. Carmen se paró de su silla. Ese hijo de su pinche madre. Ya tiene el dinero y todavía quiere divorciarse para no compartirlo. Exactamente. Es el fraude matrimonial más descarado que he visto en mi carrera. Pero ¿cómo podemos probarlo? Con esto, Rodrigo sacó una carpeta llena de documentos, registros bancarios, documentos del juzgado de Guadalajara y el acta de defunción real de Esperanza Morales. Revisé los documentos con manos temblorosas. Ahí estaba todo. La transferencia de 20 millones de pesos a la cuenta de Alejandro, fechada hace 4 meses. Los documentos de la herencia, donde aparecía como Alejandro Morales Ruiz casado con Sofía Hernández. ¿Cómo conseguiste todo esto tan rápido? Tengo contactos en el Registro Civil de Guadalajara. Cuando les expliqué que había indicios de fraude, me ayudaron a conseguir toda la información. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora vamos a presentar una demanda por fraude agravado y ocultación de bienes matrimoniales. Y vamos a solicitar el embargo inmediato de todos sus bienes. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que Alejandro se dé cuenta de que descubrimos la verdad? Probablemente ya se dio cuenta. Su abogado debe estar revisando las demandas que presentamos esta mañana. Como si hubiera sido invocado, mi teléfono comenzó a sonar. Era Alejandro otra vez. ¿Contesto? Por supuesto. Pero esta vez no le digas nada de lo que acabamos de descubrir. Que siga creyendo que no sabemos que ya tiene el dinero. Contesté el teléfono. Bueno, Sofía, necesito verte ahora mismo. La voz de Alejandro sonaba completamente diferente. Ya no había enojo, solo pánico. ¿Dónde? En el café de siempre, en 1 hora. ¿Para qué? Para hacer un trato final. La herencia completa para ti si retiras las demandas. Rodrigo y Carmen me miraron con los ojos muy abiertos. Alejandro estaba ofreciéndome el 100% de una herencia que técnicamente ya era mitad mía por ley. ¿La herencia completa? Los 20 millones, Sofía. Todo para ti. ¿Y qué sacas tú de eso? Mi libertad. Y que no vaya a la cárcel. Ahí estaba. Alejandro sabía que lo habíamos descubierto. ¿A la cárcel por qué, Alejandro? Un silencio largo. ¿Tú sabes por qué, Sofía? No, no sé. Explícame. Por favor, no me hagas decirlo por teléfono. Nos vemos en 1 hora. Colgó y yo me quedé viendo a Rodrigo. Sabe que lo descubrimos. Perfecto. Eso significa que está desesperado. La gente desesperada comete errores más grandes. ¿Voy a la cita? Vas, pero no vas sola. Carmen y yo vamos a estar en el café, en otra mesa. Y llevas la grabadora otra vez. ¿Qué quieres que le saque? Que admita que ya recibió la herencia y que te ha estado mintiendo todo este tiempo. Con esa confesión, el caso estará cerrado. ¿Y después? Después, Sofía, vas a ser una mujer muy, muy rica. Y Alejandro va a descubrir que traicionar a la persona equivocada puede salir muy caro. 1 hora después, caminé hacia el Café Luna sabiendo que esta sería la última conversación que tendría con el hombre que había sido mi esposo durante 5 años, y que cuando saliera de ahí, mi vida habría cambiado para siempre. El Café Luna estaba lleno esa tarde, pero Alejandro había elegido la misma mesa del rincón donde habíamos tenido nuestra conversación anterior. Cuando lo vi, casi no lo reconocí. Estaba demacrado, con ojeras profundas y el cabello despeinado. Su traje, normalmente impecable, estaba arrugado. Parecía un hombre que no había dormido en días. «Hola, Alejandro», le dije al sentarme frente a él. «Sofía, gracias por venir». Su voz sonaba quebrada, muy diferente del hombre frío y calculador que me había pedido el divorcio hace apenas 1 semana. «¿Qué querías decirme?». Alejandro miró alrededor del café nerviosamente. «Sofía, sé que ya sabes la verdad». «¿Qué verdad?». «Sobre la herencia. Sobre todo». Activé discretamente la grabadora en mi bolsa. «No sé de qué hablas, Alejandro. Por favor, no finjas. Tu abogado es demasiado bueno. Sé que ya investigaron todo». «¿Todo qué?». Alejandro respiró profundo y se pasó las manos por el cabello. «La tía Esperanza murió hace 6 meses.
Y yo ya reclamé la herencia hace 4 meses. Fingí sorpresa. ¿Cómo que ya la reclamaste? Recibí los 20 millones hace 4 meses, Sofía, cuando aún estábamos casados. Entonces, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué me dijiste que necesitabas estar soltero? Alejandro bajó la cabeza. Porque no quería compartir el dinero contigo. ¿Cómo? Pensé que si te hacía creer que aún no había recibido nada, aceptarías el divorcio sin pedir nada. Y después, cuando ya fueras mi exesposa, no tendrías derecho legal sobre la herencia. La confesión me golpeó como una bofetada, aunque ya sabía la verdad. Escuchársela decir directamente era aún más doloroso. ¿Todo esto fue por dinero? Al principio no. Al principio realmente pensé que podía mantener el secreto y que tú nunca te enterarías. Pero después, cuando vi todo lo que podía hacer con 20 millones, se me subió a la cabeza. ¿Y qué hiciste con el dinero? Lo invertí. Compré propiedades, acciones. En estos 4 meses lo convertí en casi 30 millones. 30 millones. Alejandro no solo me había mentido sobre los 20 millones originales, sino que los había multiplicado mientras me mentía sobre su existencia. ¿Y ahora qué? ¿Por qué me ofreces toda la herencia? Porque mi abogado me dijo que voy a perder todo de todas formas. Si fuiste lo suficientemente inteligente para descubrir la verdad, también vas a ganar el caso. Y además, se detuvo. ¿Además qué? Además pueden acusarme de fraude agravado. Eso significa cárcel, Sofía. Años de cárcel. ¿Y qué propones? Te doy todo. Los 30 millones que tengo ahora. Y a cambio retiras todas las demandas penales. ¿Todo? Todo. La casa, los coches, las inversiones. Todo lo que compré con el dinero de la herencia. Solo déjame quedar libre. Miré a este hombre que había sido mi esposo, que había compartido mi cama durante 5 años, que había conocido todos mis secretos y miedos, y me di cuenta de que nunca lo había conocido realmente. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Alejandro? ¿Qué? Que si me hubieras dicho la verdad desde el principio, habríamos podido disfrutar ese dinero juntos. Podríamos haber sido felices. Alejandro levantó la vista y por un momento vi al hombre del que me había enamorado. Lo sé, Sofía. Lo sé y me arrepiento todos los días. ¿Te arrepientes de mentirme o te arrepientes de que te haya descubierto? Una pausa larga. Me arrepiento de todo, Sofía. De haberte mentido, de haberte traicionado, de haber destruido lo que teníamos por dinero. ¿Y si te hubieran dado a elegir otra vez? Si pudieras regresar el tiempo 4 meses atrás. Otra pausa. Habría elegido diferente. Te habría dicho la verdad desde el principio. No sabía si creerle, pero algo en su voz sonaba genuino. ¿Hay alguien más, Alejandro? ¿Hay otra mujer? No, Sofía. Nunca hubo nadie más. Entonces, ¿las reservaciones para 2 personas en Europa? Se veía confundido. ¿De qué reservaciones hablas? Las que encontramos en tu oficina, para enero. Alejandro se puso pálido. Esas eran para nosotros. ¿Para nosotros? Sí. Pensé que después del divorcio, cuando ya tuviera el dinero limpio, podría tratar de reconquistarte. Pensé que si te ofrecía una vida de lujo, tal vez podrías perdonarme y empezar de nuevo. La confesión me dejó sin palabras. Alejandro había planeado no solo robarme mi parte de la herencia, sino después usarla para tratar de comprar mi perdón. Estás loco, Alejandro. Lo sé. Todo este plan estuvo loco desde el principio. Me levanté de la mesa. Voy a pensar tu oferta. Te doy una respuesta mañana. ¿Sofía? ¿Qué? ¿Hay alguna posibilidad de que puedas perdonarme algún día? Lo miré por última vez como mi esposo. No lo sé, Alejandro. Honestamente, no lo sé. Salí del café con la confesión completa grabada y el corazón destrozado. Alejandro había admitido todo. El fraude, la mentira, la traición. Pero también había admitido algo que no esperaba. Que me amaba lo suficiente como para querer reconquistarme, aunque fuera con dinero robado. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en el sofá de Carmen, dando vueltas a la conversación con Alejandro. 30 millones de pesos. Era más dinero del que jamás había soñado tener. ¿En qué estás pensando?, me preguntó Carmen, apareciendo en pijama con 2 tazas de té. En todo. En nada. No sé. ¿Vas a aceptar su oferta? Es mucho dinero, Carmen. También fue mucho daño. Sofía se sentó a mi lado en el sofá. ¿Sabes qué pienso? Que no es solo por el dinero que estás dudando. ¿A qué te refieres? Todavía lo amas. Las palabras me dolieron porque eran ciertas.
A pesar de todo lo que había hecho, a pesar de todas sus mentiras, una parte de mí todavía amaba al hombre que había sido mi esposo durante 5 años. ¿Estoy loca? No estás loca, Sofía. Amaste a ese hombre durante 8 años. No puedes apagar esos sentimientos de un día para otro. Pero me traicionó de la peor manera. Lo sé. Y eso no tiene perdón. Entonces, ¿qué hago? Carmen tomó mi mano. Haces lo que sea mejor para ti. No para él, no para el dinero, sino para ti. A las 7 de la mañana sonó mi teléfono. Era Rodrigo. Buenos días, Sofía. ¿Ya decidiste qué vas a hacer? Quiero aceptar su oferta. ¿Estás segura? Podríamos ganar más en juicio. Estoy segura, pero quiero que todo quede por escrito, firmado ante notario, y que incluya una confesión completa de todo lo que hizo. ¿Una confesión? Quiero que admita por escrito que me mintió, que ya tenía el dinero, que me investigó con detectives. Todo. ¿Por qué? Porque quiero que quede claro para la historia que él estuvo mal, que yo no soy la mala de esta película. Entiendo. ¿Algo más? Sí. Quiero el divorcio, pero con las condiciones que yo ponga. ¿Cuáles? Que él pague todos los gastos legales, que renuncie a cualquier derecho sobre mis bienes futuros y que firme un acuerdo de no contacto por 5 años. ¿No contacto? No quiero volver a ver a Alejandro en 5 años, Rodrigo. Necesito tiempo para sanar. Me parece justo. ¿Cuándo quieres hacer la reunión? Hoy mismo. Quiero terminar con esto de una vez. A las 2 de la tarde estábamos en el despacho de Rodrigo. Él, yo, Carmen, Alejandro y su abogado. La tensión en el aire era palpable. Alejandro se veía aún peor que el día anterior. Tenía las manos temblorosas y no podía mirarme directamente. Muy bien, señores, dijo Rodrigo. Mi cliente acepta la propuesta, pero con las condiciones que voy a leer. Leyó toda la lista de condiciones. Con cada punto que mencionaba, veía cómo Alejandro se hundía más en su silla. ¿Están de acuerdo?, preguntó Rodrigo al terminar. El abogado de Alejandro susurró algo al oído de su cliente. Alejandro asintió. Aceptamos todas las condiciones. Perfecto. Tengo aquí los documentos listos para firmar. Durante la siguiente hora firmamos papeles, la transferencia de bienes, la confesión escrita, el acuerdo de divorcio, el acuerdo de no contacto. Cuando terminamos, Alejandro se acercó a mí. Sofía, no, lo interrumpí. Ya no tenemos nada que decirnos. Solo quiero que sepas que, Alejandro, acabas de firmar un acuerdo de no contacto. Eso incluye este momento. Se quedó callado, con las manos en los bolsillos y la cabeza baja. Salió del despacho sin voltear atrás. Rodrigo, Carmen y yo nos quedamos solos. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Carmen. Vacía, pero libre. ¿Ya sabes qué vas a hacer con el dinero? Miré por la ventana del despacho. La ciudad se extendía ante mí, llena de posibilidades. Creo que voy a empezar por tomarme unas vacaciones largas. Necesito encontrarme a mí misma otra vez. ¿A dónde vas a ir? No lo sé. Tal vez a Europa. Pero esta vez voy a hacer mis propias reservaciones. Rodrigo sonrió. Creo que vas a estar bien, Sofía. Sí, creo que sí. Pero lo que no sabían es que la historia aún no había terminado. Alejandro tenía una última sorpresa para mí, y yo estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo otra vez. 2 semanas después, estaba empacando para mi viaje a Europa, cuando sonó el timbre de la puerta del departamento de Carmen. ¿Esperas a alguien?, le pregunté. No. ¿Tú? Fuimos a la puerta juntas. Por el interfón se escuchó una voz de mujer que no conocíamos. Señora Sofía Hernández, soy Claudia Morales. Necesito hablar con usted urgentemente. Carmen y yo nos miramos. Ese apellido me sonaba familiar. ¿Quién es Claudia Morales?, le pregunté por el interfón. Soy la prima de Alejandro, la que iba a heredar el dinero de la tía Esperanza si él no lo reclamaba. El corazón se me aceleró. ¿Qué podía querer la prima de Alejandro conmigo? Sube al 5º piso, le dije. Unos minutos después tocó a la puerta. Era una mujer de unos 35 años, elegante, con el cabello castaño y ojos verdes. Se parecía un poco a Alejandro. Gracias por recibirme, señora Hernández. Llámame Sofía. ¿Qué necesitas? Necesito contarte algo sobre la herencia de mi tía Esperanza. Algo que Alejandro no sabe. Carmen trajo café y nos sentamos en la sala. Estoy escuchando. Claudia respiró profundo. Para empezar, yo vivo en Dallas, no en Estados Unidos en general como pensaba Alejandro. Y segundo,
Yo nunca estuve soltera. ¿Cómo? He estado casada durante 10 años. Alejandro lo sabía, pero creyó que me había divorciado recientemente. No entendía hacia dónde iba la conversación. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Que Alejandro pensaba que si perdía la oportunidad de reclamar la herencia, yo la iba a reclamar después. Pero yo nunca podría haberla reclamado porque nunca cumplí la condición de estar soltera. Entonces, ¿quién era el verdadero heredero siguiente? Claudia sonrió tristemente. Nadie. Si Alejandro no hubiera reclamado la herencia antes del 31 de diciembre, el dinero se habría ido a caridad, se habría perdido para la familia para siempre. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Estás diciendo que? Estoy diciendo que Alejandro nunca tuvo la presión que él creía tener. Podría haberse tomado todo el tiempo del mundo para decidir qué hacer con su matrimonio. Carmen se paró de su silla. Ese cabrón. Te arruinó la vida por nada. ¿Pero por qué me cuentas esto ahora? Le pregunté a Claudia. Porque me enteré de todo lo que pasó. Alejandro me llamó hace una semana, completamente destruido. Me contó toda la historia, desde la mentira, hasta el divorcio, hasta perder todo su dinero. ¿Cómo se enteró de que tú no podías heredar? Se lo dije yo. Cuando me llamó para contarme que había perdido todo, le pregunté por qué había tenido tanta prisa. Cuando me explicó que era porque creía que yo iba a reclamar la herencia, le tuve que decir la verdad. ¿Cómo reaccionó? Se puso a llorar. Lloró durante 1 hora por teléfono. Siguió repitiendo, la perdí por nada, la perdí por nada. Sentí una punzada de dolor en el pecho. A pesar de todo lo que había pasado, no me gustaba saber que Alejandro estaba sufriendo. ¿Dónde está ahora? En una clínica de rehabilitación. ¿Drogas? Depresión severa. Los doctores dicen que tuvo un colapso nervioso completo cuando se dio cuenta de que había destruido su vida por una presión que solo existía en su cabeza. Carmen y yo nos quedamos en silencio. ¿Por qué me cuentas todo esto, Claudia? Porque creo que ustedes se amaban de verdad. Y creo que Alejandro cometió el error más grande de su vida por miedo y avaricia, pero no por falta de amor. ¿Me estás pidiendo que lo perdone? No, te estoy pidiendo que sepas toda la verdad antes de seguir adelante con tu vida. Claudia se levantó para irse. ¿Sofía? Sí. Alejandro me pidió que te dijera algo si te veía. ¿Qué? Que te ama, que siempre te ha amado, y que daría cualquier cosa por poder regresar el tiempo y tomar mejores decisiones. Después de que Claudia se fue, Carmen y yo nos quedamos sentadas en silencio durante largo rato. ¿En qué estás pensando?, me preguntó finalmente. En que la vida es muy complicada. ¿Cambias de opinión sobre algo? No lo sé, Carmen. Honestamente no lo sé. Esa noche, mientras terminaba de empacar para Europa, no podía dejar de pensar en las palabras de Claudia. Alejandro había destruido nuestro matrimonio por una presión que solo existía en su mente. ¿Eso lo hacía más perdonable o más imperdonable? No tenía respuesta. 3 meses después estaba en París, sentada en un café cerca del Louvre, cuando lo vi. Alejandro caminaba por la Rue de Rivoli, más delgado de lo que lo recordaba, con barba y vestido de manera casual. Parecía un turista más, no el abogado exitoso que había sido. Mi primer instinto fue esconderme, pero algo me hizo quedarme inmóvil. Él también me vio. Nuestros ojos se encontraron a través de la ventana del café. Por un momento ninguno de los dos se movió. Después, lentamente, Alejandro caminó hacia la entrada del café. «Sofía», dijo al acercarse a mi mesa. «No puedo creer que estés aquí». «Hola, Alejandro. ¿Puedo? ¿Puedo sentarme?» Técnicamente todavía teníamos vigente el acuerdo de no contacto, pero estábamos en París, a miles de kilómetros de México. Las reglas parecían diferentes aquí. 5 minutos, le dije. Se sentó frente a mí. Se veía diferente, más vulnerable, menos arrogante. «¿Qué haces en París?», le pregunté, tratando de encontrarme a mí mismo, creo. «¿Y tú?». «Lo mismo». «¿Cómo has estado?». «Bien. Mejor». «¿Tú?». «Honestamente, terrible, pero mejorando poco a poco». Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. «Claudia me visitó antes de venir a Europa», le dije. «¿Te contó?». «Todo. Que nunca estuvo soltera, que nunca habría podido reclamar la herencia». Alejandro cerró los ojos. «Sí, me enteré demasiado tarde». «¿Habrías hecho las cosas diferentes si hubieras sabido?». «Por supuesto, todo habría sido diferente, pero no lo sabías. Y tomaste tus decisiones basándote en información que creías cierta. ¿Me estás disculpando?».
No te estoy disculpando, Alejandro. Estoy tratando de entender. El mesero se acercó. Alejandro pidió un café solo. ¿Has pensado en nosotros? Me preguntó. Todos los días. ¿Y? Y nada. Solo pienso. No llego a ninguna conclusión. Yo pienso en nosotros todo el tiempo. En lo que perdí. En lo que perdimos. ¿Crees que hay algo que perder todavía? Alejandro me miró directamente a los ojos por primera vez. Creo que siempre va a haber algo entre nosotros, Sofía. Por lo bueno y por lo malo. ¿Pero eso es suficiente? No lo sé. ¿Tú qué crees? Miré alrededor del café. Parejas de turistas tomando fotos, familias disfrutando de la tarde parisina, gente viviendo su vida sin complicaciones. Creo que el amor no es suficiente si no hay confianza. ¿Y puede regresar la confianza? No lo sé, Alejandro. ¿Crees que puede? Quiero creer que sí. Querer creer no es lo mismo que creer. Alejandro tomó un sorbo de su café. ¿Sabes qué es lo que más me duele? ¿Qué? Que durante 8 años fuiste la persona en la que más confiaba en el mundo. Y cuando llegó la presión, cuando sentí que todo se me venía encima, no confié en ti. Confié en mis miedos. ¿Por qué? Porque tenía miedo de perderte. ¿Y en lugar de eso me perdiste de todas formas? En lugar de eso te perdí de todas formas. Nos quedamos en silencio varios minutos. ¿Qué vas a hacer ahora? Le pregunté. No lo sé. Volver a México eventualmente. Tratar de reconstruir mi vida. ¿Y tú? Tampoco lo sé. Por primera vez en mi vida tengo la libertad económica de hacer lo que quiera, pero no sé qué quiero. ¿Eres feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. A veces. ¿Tú? Casi nunca. Pero estoy aprendiendo a vivir conmigo mismo otra vez. Eso es importante. Sí. Alejandro se levantó de la mesa. Me voy a ir ya. No quiero presionarte ni incomodarte. Alejandro. ¿Sí? Me da gusto verte mejor. Una sonrisa triste cruzó por su cara. Gracias, Sofía. Me da mucho gusto verte. Espero que encuentres lo que estás buscando. Tú también. Se alejó del café y yo me quedé viendo cómo se perdía entre la multitud parisina. No sabía si volvería a verlo alguna vez, pero por primera vez desde el divorcio, no me dolía la posibilidad de que así fuera. 6 meses después regresé a México. Carmen me recibió en el aeropuerto con un abrazo enorme y 1000 preguntas sobre Europa. Sofía, te ves increíble. Europa te sentó de maravilla. Gracias, Carmen. Me siento diferente. ¿Diferente cómo? Más fuerte, más yo misma. Durante el viaje a casa, le conté sobre mi encuentro con Alejandro en París. ¿Y cómo te sentiste al verlo? Extrañamente tranquila, como si fuera un capítulo que por fin pude cerrar. ¿Definitivamente cerrado? Eso creo. Pero la vida tenía otros planes para mí. Una semana después de regresar, Rodrigo me llamó a su despacho. Sofía, necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema con el dinero? No es sobre el dinero, es sobre Alejandro. El corazón se me aceleró. ¿Qué pasó? ¿Está en el hospital? ¿Cómo? ¿Por qué? Accidente automovilístico hace 3 días. Está grave, pero estable. ¿Y por qué me lo dices a mí? Rodrigo dudó un momento. Porque te puso como su contacto de emergencia. ¿Qué? ¿Pero no estamos divorciados? Sí, están divorciados, pero al parecer nunca cambió sus documentos médicos. Tú sigues siendo su contacto de emergencia y su beneficiaria de seguro de vida. No sabía qué sentir. ¿Enojo? ¿Preocupación? ¿Confusión? ¿Dónde está? En el Hospital Ángeles. ¿Quieres que te lleve? Yo. No sé si debo ir. Sofía, los doctores dicen que necesita cirugía y necesitan la autorización de su contacto de emergencia. ¿No puede autorizarla él mismo? Está sedado. No está consciente. Me quedé en silencio, procesando la información. Sofía, vamos al hospital. El Hospital Ángeles estaba lleno de actividad cuando llegamos. En la recepción nos dijeron que Alejandro estaba en cuidados intensivos. ¿Familia?, preguntó la enfermera. Ex esposa, respondí. Pero soy su contacto de emergencia. Nos llevaron a una sala de espera donde estaba la prima Claudia, que había venido desde Dallas. Sofía, no sabía si ibas a venir. Honestamente, yo tampoco. ¿Cómo está?, preguntó Rodrigo. Tiene una hemorragia interna. Necesitan operar, pero es riesgoso. Los doctores dicen que hay una posibilidad de que no despierte. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Puedo verlo? Solo familia inmediata. Ella es su contacto de emergencia, dijo Claudia.
Técnicamente cuenta como familia inmediata. La enfermera nos llevó a la habitación de cuidados intensivos. Alejandro estaba rodeado de máquinas, con tubos y cables conectados por todos lados. Se veía tan vulnerable, tan frágil. Nada que ver con el hombre poderoso y arrogante que había conocido. Los doctores necesitan que firmes la autorización para la cirugía, me dijo Claudia. ¿Qué probabilidades tiene? 50%. Me senté junto a su cama. Su respiración era lenta y laboriosa. ¿Sofía? Claudia puso su mano en mi hombro. Hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Los paramédicos encontraron esto en su coche. Me entregó una carta con mi nombre escrito en el sobre. Con manos temblorosas abrí la carta. Era la letra de Alejandro. Sofía, si estás leyendo esto, probablemente algo me pasó. He cargado esta carta en mi coche durante meses, esperando tener el valor de enviártela. Quiero que sepas que no pasa un día en que no me arrepienta de lo que hice. No del dinero, sino de haberte perdido. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, y lo arruiné por miedo y codicia. No te escribo para pedirte perdón. Sé que eso tal vez nunca sea posible. Te escribo para que sepas que te amaré por el resto de mi vida, y que si pudiera cambiar todo, lo haría sin dudarlo. Espero que seas muy feliz, Sofía. Te lo mereces más que nadie en el mundo. Siempre tuyo, Alejandro. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. ¿Estás bien?, me preguntó Claudia. No lo sé. Un doctor entró a la habitación. Señora Hernández, necesitamos su decisión sobre la cirugía. No podemos esperar más. Miré a Alejandro, después la carta, después a Claudia. ¿Qué harías tú?, le pregunté a Claudia. Yo firmaría, pero tú eres quien tiene que decidir. Tomé la pluma que me ofrecía el doctor. ¿Hay algo más que necesites saber sobre los riesgos? Es una cirugía compleja. Si sale bien, se recuperará completamente. Si sale mal, morirá. Es una posibilidad. Firmé los papeles con manos temblorosas. Háganla. La cirugía duró 6 horas. Claudia, Rodrigo y yo esperamos en la sala de espera, tomando café terrible y viendo programas de televisión sin sonido. Carmen llegó a las 2 horas con comida casera y más café. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Como si estuviera en una montaña rusa emocional. ¿Por qué decidiste firmar? No lo sé. Instinto, supongo. ¿O amor? La miré sin responder. A las 8 de la noche, el doctor salió del quirófano. Tenía cara de cansancio, pero sonreía ligeramente. La cirugía fue exitosa. Pudimos controlar la hemorragia y reparar el daño interno. Todos suspiramos aliviados. ¿Cuándo va a despertar?, preguntó Claudia. Eso no lo sabemos. Está en coma inducido ahora mismo. En las próximas 48 horas sabremos más. ¿Puedo verlo? En 1 hora, cuando esté estable en su habitación. Esa noche me quedé en el hospital. No sabía por qué, pero sentía que tenía que estar ahí. Carmen se fue a casa. Rodrigo también. Claudia se quedó conmigo. ¿Por qué te quedas?, me preguntó Claudia a medianoche. No lo sé. ¿Todavía lo amas?, era la pregunta que había estado evitando durante meses. Sí, a pesar de todo, sí. ¿Y qué vas a hacer con eso? No lo sé. Depende de si despierta, de cómo esté, de muchas cosas. ¿Crees que puede haber una segunda oportunidad para ustedes? No lo sé, Claudia. Honestamente no lo sé. Al segundo día, Alejandro comenzó a mostrar signos de despertar. Sus ojos se movían bajo los párpados cerrados y respondía a estímulos. Al tercer día abrió los ojos. ¿Dónde estoy?, fue lo primero que dijo, con voz ronca. En el hospital, le respondió la enfermera. Tuviste un accidente. Alejandro miró alrededor de la habitación hasta que sus ojos se posaron en mí. Sofía, ¿estás realmente aquí? Hola, Alejandro. ¿Por qué? ¿Cómo? Eras mi contacto de emergencia. Los doctores me llamaron. ¿Te quedaste? Me quedé. Las lágrimas comenzaron a correr por su cara. No puedo creer que estés aquí después de todo lo que te hice. Tampoco yo. El doctor entró a revisar sus signos vitales. Señor Morales, se ve muy bien. La recuperación va a ser lenta, pero completa. ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí? Por lo menos 2 semanas. Y después varias semanas de rehabilitación. Cuando el doctor se fue, Alejandro y yo nos quedamos solos. Sofía, no digas nada ahora. Solo concéntrate en recuperarte. ¿Vas a seguir viniendo? No lo sé. ¿Leíste mi carta? Sí. ¿Y? Y nada. Solo la leí. Alejandro cerró los ojos. Entiendo. Me levanté para irme. Alejandro. Sí.
Me da gusto que estés bien. Durante las siguientes 2 semanas visité a Alejandro todos los días. No hablábamos mucho, pero había una tranquilidad extraña en estar juntos otra vez. Carmen pensaba que me estaba volviendo loca. Sofía, ¿qué estás haciendo? No lo sé. ¿Te estás enamorando otra vez? Nunca dejé de estar enamorada, Carmen. Ese es el problema. Pero puedes perdonarlo. Estoy tratando. ¿Y él? ¿Crees que realmente cambió? Creo que casi morir te cambia, sí. El día que Alejandro salió del hospital, me preguntó si podía hablar conmigo. Claro. ¿Quisieras cenar conmigo esta noche? Como amigos, sin presión. Alejandro, por favor, Sofía. Solo una cena. Hay muchas cosas que quiero decirte. Dudé un momento. ¿Está bien? Una cena. Esa noche, en un pequeño restaurante italiano, Alejandro y yo tuvimos la conversación más honesta de nuestras vidas. Y lo que me dijo cambió todo otra vez.